Buenos días, feliz sábado para todos. Saludos a Guatemala, Chicago, Santiago de Chile y todas las personas en México que están también escuchando. Saludos para todos. En Veracruz, en Zacatecas, Ciudad de México, no sé qué más lugares, pero bueno, saludos para todos y un fuerte abrazo en este día de reposo. Como escucharon, mi sermoncillo tiene por título El sello de Dios. Esta semana pensando en las noticias que hemos tenido aquí en México, como ustedes saben, se acaba de anunciar de que el gobierno de México acaba de hacer oficial la CURP biométrica, que va a ser la única identificación oficial para cualquier mexicano, donde te van a poder tomar todo lo del iris del ojo para que no haya, que vayan a imitarte, como se dice, o operar de identidad, algo así. Pero realmente es un arma de dos filos, porque eso va a llevar un control total de las personas. También se aprobó una ley que se llama ley de sin censura, donde tienen también el derecho de entrar a tus teléfonos y a cualquier lado donde ellos quieran, ya aprobado por las leyes aquí en México. Y esto, pues, me puse a pensar, se escucha un micrófono abierto. Ley de sin censura, donde tienen también el derecho de entrar a tus teléfonos y a cualquier lado donde ellos quieran, ya aprobado por la... Ok, se estaba regresando un audio. Gracias. Sí, les mencionaba yo, entonces hablan de una única identidad, y me puse a pensar en eso, pero a la manera de Dios. También Dios tiene un sello, tiene una identidad para aquellos quienes son sus hijos de Dios y cómo identificarlos en la humanidad. El señor Armstrong habló mucho al respecto de este tema, también nuestro ministro, señor Mortensen, así que vamos a dar un repaso a este tema, el sello de Dios. Y para ello quiero que vayamos a Ezequiel, porque Ezequiel sabemos que es una profecía que no fue entregada a la casa de Israel, porque ya estaban en cautiverio, pero según el señor Armstrong y las personas que han escrito al respecto, son profecías para el tiempo del fin. Así que vamos a ir a Ezequiel capítulo 9, por favor, de nuestras Biblias. Mucha gente o muchas personas en la iglesia han leído esta escritura y es muy familiar. Ezequiel 9. Empezamos con el versículo 1 y dice: clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado. Hablando de lo que, si leen el capítulo anterior, el capítulo 8, habla de las abominaciones que estaba cometiendo Jerusalén o la casa de Israel. Pero esto es para futuro. Pueden repasarlo en sus casas. Muy interesante lo que es el capítulo 7 y 8. Pero aquí viene el castigo en el capítulo 9. Y dice: los verdugos de la ciudad han llegado. Dice: cada uno trae un instrumento en su mano para destruir. Versículo 2. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el lado norte de esta ciudad. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. O sea, siempre indica que la destrucción viene del lado norte, si ustedes han fijado aquí como en paréntesis. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Un escribano o un escriba es aquel que copia o transcribe palabras. Como Esdras era un escriba, y hay muchos ejemplos aquí de lo que es un escribano. Si quieren ustedes después investigar las características de un escribano, pero se dedica a escribir. Son los que escribían las cosas de la antigüedad. Dice versículo 3: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado un umbral de la casa, y llamó al Eterno al varón vestido de lino, que tenía
en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Eterno: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, para que no quede duda de quién está hablando, y ponles una señal o una marca en la frente. Esta es una identidad que está mandando Dios a ciertas personas para identificarlos. Así como aquí en México están sacando esa identidad única para todo mexicano, bueno, aquí Dios está mandando a este escriba que anote con su pluma, porque dice que venía con instrumentos de escribano, que ponga algo en la frente de estas personas. Y las características de estas personas tienen que tener estas características para que puedan ser marcados o señalados. Dice, son hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de esta ciudad. Entonces nosotros tenemos que tener estas características. Tenemos que gemir y que clamar de todo lo que está pasando, lo que están haciendo estas naciones descendientes de aquellos israelitas. Como ustedes saben, se paró la guerra por lo que estaba pasando en Irán, pero toda esta semana Israel ha estado matando niños en Gaza. Y no hay quien los pare, no hay quien los detenga. Entonces hay que estar clamando a causa de todas esas cosas. Dice, versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdonen vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiera señal o esta marca, aquí la palabra en este versículo 4 y versículo 6, señal o marca en el hebreo es tav, T-A-V, perdón, T-A-V, tav, en el hebreo, en el original. Pueden ustedes checar, esa es la palabra original aquí en esta traducción, que significa señal, marca o una firma. Como ustedes saben, le está mandando a un escriba a poner algo sobre la frente de estas personas. Y la palabra es tav. Pero todo aquel sobre el cual hubiera ese tav, no os acercáis y comenzaréis por mi santuario. Fíjense, por dónde va a empezar a matar personas. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y pueden leer todo el capítulo, lo que dice aquí en Ezequiel 9. Hay otras palabras que parecen ser las mismas, pero no son. Vayamos a Éxodo 12:13. Vayamos al libro de Éxodo, por favor. Hablando de la plaga esta que iba a matar a los primogénitos, como ustedes saben, lo que celebramos de la Pascua y panes sin levadura, dice, versículo 13 de Éxodo 12, y la sangre os será por señal. Acá en Ezequiel dice también señal, pero no es la misma palabra. Aquí en Éxodo la palabra es ot, O-T, que significa evidencia, milagro o cosa maravillosa. Entonces aquí la traducción en Éxodo 12:13 diría, y la sangre será por una evidencia en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortalidad cuando hiera la tierra de Egipto. En el siguiente capítulo 13, versículo 16, dice, bueno, leemos el versículo 15, y endureciendo a Faraón para no dejarlos ir, el Eterno hizo morir de la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Eterno todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal, pero igual aquí la palabra es ot, no es tav.
Es una señal, una evidencia o un milagro. Dice, en tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte. Hay otra que hemos estudiado mucho, que es en Éxodo 31:13. Vayamos a Éxodo 31, hablando del sábado. Versículo 12 de Éxodo 31 dice, y habló Eterno a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, en verdad vosotros guardaréis mis días sábados, porque es señal entre mí y vosotros. Aquí la palabra señal es igual OT, es OT, no es TAF, no es una marca, es una señal, una evidencia, un milagro. Aquí en el capítulo 31. Muchas veces hemos relacionado que en Ezequiel 9 y en sus Biblias tiene como referencias a Apocalipsis 7. Entonces estamos viendo los diferentes tipos de señales o de marcas que pone Dios. En este caso, lo que dice en Ezequiel 9, lo que leemos en Ezequiel 9, 4 en adelante, lo podemos leer en Apocalipsis 7. Veamos Apocalipsis 7, por favor. Solo que en Apocalipsis no se escribió en hebreo, fue escrito en griego. Y las palabras son un poco distintas, pero el significado es el mismo. En Apocalipsis 7, como ustedes saben, el capítulo 7 tiene como título 144,000 sellados, dice. Aquí dice en versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hablando de lo que iba a venir más adelante. Y vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, o sea, del oriente. Y tenía, y aquí algo interesante, tenía el sello de Dios, del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. La palabra aquí, el sello de Dios, en el griego, es fragis. Eso es en griego, es fragis. Así lo pueden anotar, es fragis. Que significa anillo de sellar o anillo de marcar, que es lo mismo de aquel tintero que venía haciendo en Ezequiel 9. Y aquí, según la traducción en el griego, este anillo de sellar es para seguridad o para protección. Vamos a leer nada más hasta el versículo 2, porque en versículo 3 habla de ya en plural, porque dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado. Ya han completado el sello, ya ha hecho su labor. Y aquí la palabra en versículo 3 es, no lo noté, de Dios. Es la misma palabra, pero en plural, es fragiso. Es fragizo, se escribe es fragizo, aquí en el versículo 3. Pero la palabra es frajasis, que significa sello de Dios o anillo de sellar, lo podemos encontrar en Apocalipsis 5. Vayamos hacia atrás. Y es la misma palabra, es fragis, perdón. Es fragis. Perdón por es medio difícil. Apocalipsis 5, versículo 5 dice, y uno de las ancianos me dijo, no llores, he aquí, hablando del rollo y el cordero. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Y aquí dice, sellado con 7 sellos. Aquí están las dos palabras. Es fragis
y esfragizo. Esfragis, que es el anillo de sellar, y ya cuando se aplica significa sellados. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir y de desatar sus sellos? De estos que venían con el anillo de sellar. Dice, ninguno vi en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque yo no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, de abrir estos sellos del anillo de sellar. También en Apocalipsis 6:1 es la misma palabra. Siguiente capítulo, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, de los esfragis. Es la palabra esfragis. Regresamos a Apocalipsis 7:3, en adelante. Dice, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos esfragis. La palabra que se me pierde aquí donde la escribí, esfragizo, que hayamos sellado 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es lo mismo que dice en Ezequiel. Pero yo quiero que realmente conozcamos qué es el sello de Dios. Como vimos en el Antiguo Testamento, el sábado es una señal, no es un sello. Es una señal. Es una evidencia, es algo que Dios hizo. Pero el sello de Dios va más allá de esto. Tiene que ver con protección, tiene que ver entre muerte y vida. Y cuando venga la marca de la bestia, no me voy a meter porque esa palabra también es otra palabra, la de Apocalipsis 13, la marca de la bestia. Pero esta palabra del sello de Dios, esfragis, la encontramos en el libro de Juan. Vayamos al libro de Juan. Capítulo 6. Esfragis. Versículo 25, llegando al otro lado del mar, le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es sellado por Dios el Padre. Jesús tiene este sello, aquí en Juan 6:25, Jesús tiene este mismo sello, aquí es la misma palabra de Apocalipsis, esfragis. Vayamos a Efesios, al libro de la carta de los Efesios, la misma palabra, esfragis. Vamos a leer Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 13. Dice versículo 3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí van más o menos, vamos a entender realmente qué significa el sello de Dios. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Todavía no hemos llegado a esa característica, pero vamos a hacer, esa es la meta. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Sí, porque su voluntad de Dios es un misterio para muchas personas, para el mundo en general, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que estén en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros, o sea, hablando de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados, y es la misma palabra, sellados, o anillo de sellar, en griego es fragis, con el Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios, el Espíritu Santo. Ese es el sello que aquel escriba con tinta de escribano, está poniendo a aquellas personas para que no mueran. Eso es lo que nos va a proteger, el Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios. Eso es lo que dice en Apocalipsis 7. Brinquemos al capítulo 4 de este mismo libro de Efesios, ya para terminar. Vamos a leer a partir del versículo 22. Dice, en cuanto a la manera, Efesios 4:22, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre. Si ya tenemos el Espíritu de Dios, ya no podemos vivir como vivíamos antes, porque ya tenemos un sello, tenemos una identidad. No esta identidad que nos quieren poner estos gobiernos, sino la identidad de Dios verdadero, el cual hicimos en aquel día del bautismo. Ahí fuimos sellados. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿sí? Porque vamos a estar hechos ya a su imagen cuando seamos resucitados, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Algo que tenemos que poner mucha atención. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un versículo muy corto, el versículo 27, pero muy importante. El que robaba, no robe más, sino trabaje. ¿Cuántas personas hoy en día no trabajan y roban? Viven sin trabajar. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y para cerrar, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos entristecer? Con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de no obedecer a Dios. En pocas palabras, podemos romper ese sello. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ese es realmente lo que yo quería compartir con ustedes. Tenemos un sello muy importante, un sello que realmente nos identifica, algo que nos hace diferente a cualquier ser humano hoy en día. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, con su propia energía.